Durante el domingo pasado y el miércoles pasado comentábamos la pregunta que los discípulos le hacen a nuestro Señor Jesucristo. Y voy a recrear brevemente lo que pasó porque ya estamos bastante empapados de las circunstancias, del contexto de lo que había ocurrido y de lo que estaba ocurriendo. Nuestro Señor Jesucristo había resucitado y durante 40 días antes de ascender al cielo, nuestro Señor Jesucristo se le manifestó a sus discípulos y guardó para ese lapso de tiempo algunas enseñanzas puntuales que Él quería que ellos recordaran. Por eso, entre la resurrección y la ascensión de nuestro Señor al cielo, pasaron 40 días. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, al capítulo 6, y comenzamos a leer desde el versículo 1, se nos confirma esto. Y nos dice la Escritura que durante 40 días el Señor les enseñaba acerca del reino. Les dijo también que no se fueran de Jerusalén y que esperaran la llegada del Espíritu Santo. Y durante esos 40 días el Señor les habló de eso, del reino de los cielos, del reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando en el sentido general y en el sentido restringido del término. En el sentido general, todo lo creado es Dios quien lo gobierna, que lo sostiene. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Todo es de Dios y Él gobierna. Y Él es el dueño de su creación. En el sentido restringido, el reino de Dios se refiere al gobierno del Señor establecido en nuestros corazones. Todo creyente, toda persona que se ha convertido a Cristo, esa persona vive bajo el reino de Dios, bajo su gobierno, bajo sus preceptos. Por eso nos dice las Escrituras en Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios, los intereses del reino, los intereses del Señor, lo que Él ha trazado y ha decretado como su voluntad para nosotros. Tenemos que ser portavoces de ese reino de Dios, proclamando el Evangelio para que cada vez más este reino de Dios se amplíe sobre la tierra. Por eso la iglesia, como parte del reino de Dios, es una agente. Nos dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo escribiéndole a los Corintios, en 2 Corintios 5:20, que nosotros somos embajadores de Cristo. Somos representantes del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Qué hace un embajador? Es representante de un estado ante otro estado. Nosotros somos embajadores de Cristo, somos representantes de su reino aquí en la tierra. Y como representantes del reino, nosotros procuramos los intereses del reino, que es lo que le conviene a los que viven en este reino humano y terrenal. Quiere decir que nosotros predicamos el Evangelio para que haya más personas teniendo el gobierno de Dios establecido en sus corazones, que comienza cuando esa persona se convierte a Cristo. De repente su mentalidad y todo cambia, su cosmovisión, su manera de ver el mundo, entonces cambia, porque nosotros entonces comenzamos a tener la mente de Cristo, comenzamos a pensar como Cristo, juzgamos la realidad como Cristo, entonces comenzamos a tener una perspectiva de la vida como ciudadanos del reino, como aquellos que representan, promueven y defienden los intereses del reino. Durante esos 40 días, el Señor lo pasó instruyéndole a los discípulos acerca de estas cosas, cómo ellos debían de vivir entonces, cómo ellos deberían de comportarse, cómo tendrían que pensar.
Y eso caló profundamente en ellos. Independientemente de la pregunta que hacen en el versículo 6, ellos vivieron acorde a ese reino. Basta con ver cómo los ciudadanos romanos veían a los cristianos en esa época. Recuerden que desde que llegó Nabucodonosor a la ciudad de Jerusalén, ese pueblo hebreo pasó primero a ser ocupado por el imperio babilónico, después por el imperio medo-persa, después por los griegos, un periodo de aproximadamente 104 años de soberanía y luego a ser botín de guerra del imperio romano. Ellos sabían lo que era vivir bajo la opresión de esos imperios. Y esos imperios, principalmente en los días del Imperio Romano, que fue cuando Jesucristo irrumpió como adoptando forma de siervo y vino y desarrolló su ministerio terrenal, en esos días el Imperio Romano era que imperaba. Y los cristianos, después que Jesús ascendió al cielo, eran vistos como ciudadanos de categoría menor, porque ellos asimilaron lo que Cristo le dijo y los discípulos a su vez instruyeron a otros cómo debían de vivir en el reino. Y los ciudadanos romanos veían a los cristianos con suspicacia, con cierto desprecio, porque los cristianos no participaban del reino terrenal en todas las cosas que se hacían en el reino terrenal. Los cristianos no participaban del circo romano, de la arena romana. Los cristianos no eran asiduos visitantes al Coliseo al ver a los gladiadores despedazarse y matarse entre sí. Ellos respetaban la vida, entendían en la dignidad de la vida humana. Por eso los cristianos decían, no, nosotros no participamos de eso. Eso atenta contra la vida, atenta contra la decencia, contra el respeto sagrado que se le debe de tener. ¿Cómo nosotros vamos a gritar de manera eufórica viendo a dos contrincantes despedazarse y diciéndole a uno, mátalo, desángralo, descuartízalo? No, los cristianos no participaban de eso. Tampoco participaban del teatro decadente romano, de la farsa romana, donde se hacían muchísimas vulgaridades, donde se hacían y se presentaban obras de mal gusto. Decían, no, eso atenta contra la moral y las buenas costumbres. Nosotros no vemos una armonía entre lo que es tener la mentalidad del reino de Dios y lo que le trae deleite a ustedes. Los ciudadanos romanos veían a los cristianos, al resistirse a participar de lo que ellos participaban, lo veían entonces con cierto recelo. Porque el rechazo de los cristianos a este tipo de pasatiempos de por sí ya era una acusación para los romanos. Eso está mal, nosotros no lo hacemos. Por eso en el año 64, cuando Nerón incendió Roma y culparon a los cristianos, entonces no fue difícil que la gente simpatizara con aquella acusación, aunque no fuera cierta. Durante 40 días estuvo enseñándole a eso, algo que ellos captaron bien. No quiere decir que la iglesia fue perfecta e inmaculada a partir de ese momento y que ellos se volvieron ajenos a los problemas del mundo. No, al contrario, estaban muy conscientes que estaban en el mundo y participaban de las cosas del mundo siempre y cuando aquellas cosas del mundo no fueran contrarias a lo que ellos habían aprendido acerca de Cristo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El mismo Cristo ora diciendo, no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal, de participar de las obras del mundo. Como después diría el apóstol Juan en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él,
porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Toda esa conciencia de lo que son estos dos reinos, el reino de Dios y el reino del mundo, esa es una lucha que nosotros vamos a tener siempre. Y como he dicho de una manera recurrente, tenemos a diario que decidir entre dos reinos, entre dos reyes. Tenemos que decidir entre nuestro Señor o los intereses particulares de aquí, de la tierra. Durante esos 40 días, el Señor les enseñó acerca del reino. Hoy tenemos una batalla más de las tantas que a diario tenemos y de las tantas que nosotros tenemos que enfrentar. No será la última. Nos levantamos y nos vestimos de la armadura de Dios para enfrentar los retos del día. Y posiblemente desde muy temprano en la mañana hasta que nos acostemos, esa batalla continúa. Avanza en intensidad o disminuye, pero estamos en guerra. La verdadera guerra espiritual comienza con un adversario que tenemos dentro, que somos nosotros mismos. El principal enemigo de Otto es Otto mismo. Tengo una batalla constante con las fieras que me atormentan, que me spoilean, que me resoplan, que me emboscan. Y además de esas batallas internas, tengo las batallas externas. Todos los días tengo que decidir, varias veces al día, entre los dos reinos. A pesar de que el Señor durante esos 40 días les enseñaba acerca del reino de Dios, acerca de los intereses eternos, acerca de todo aquello que conviene, a pesar de que el Señor les instruía de la promesa del Espíritu Santo, de que lo iba a revestir de un poder sobrenatural para proclamar su reino, a pesar de que el Señor les decía que se quedaran en Jerusalén siendo revestidos por la fe para esperar lo que habría de venir, a pesar de que 40 días, no un discípulo, no un gran maestro, no un sacerdote, no un rabino, sino Dios hecho carne, les enseñaba decididamente, con amor, con ternura, acerca de ese reino. Ellos todavía tenían su mente en el reino de los hombres. Imagínense nosotros cómo también sufrimos por esto. Y hoy se está librando una batalla entre los dos reinos en este país. Y no lo digo yo solamente. Un periodista muy conocido decía ayer, definitivamente estas elecciones es una lucha entre el llamado voto liberal y el voto cristiano. Ese periodista no es cristiano, no es un predicador, no es un sacerdote, es un comentarista. Y él puede ver con claridad el choque colosal entre dos cosmovisiones en nuestro país. Pero qué bueno que ya se dan cuenta de que esto se está polarizando. Qué bueno que ya se dan cuenta los liberales que hay un muro de contención que se llama la Iglesia de Jesucristo. Qué bueno que se dan cuenta que hay un grupo de hombres y mujeres que no tienen precio, que no se doblegan, que somos abanderados de la justicia y la libertad, aunque materialmente no me convenga. Qué bueno si todos los cristianos y los dominicanos de buena voluntad que simpatizan por los valores y los principios que han llevado a este mundo a los niveles de civilización que hoy tenemos, pensáramos de la misma manera. ¿Qué tenemos nosotros que hacer en el día de hoy? Tenemos que orar. ¿Por qué? Porque el Señor nos manda.
Antes de ir al Calvario, el Señor agotó un tiempo en oración en el Getsemaní, pidiéndole al Padre que lo revistiera de poder, de determinación, para enfrentar lo que venía. No solamente por las aflicciones emocionales o de los látigos o de la corona de espinas, sino por la ignominiosa situación de tener que cargar con toda la podredumbre del pecado de la humanidad. Imagínese todos los pecados que usted ha cometido. Pero no lo que la gente sabe, sino lo que la gente no sabe. Yo me voy a imaginar los míos, no los suyos, porque con los míos yo tengo. Para escandalizarme, para avergonzarme y automáticamente caer postrado ante el trono de la gracia y aún aquello por lo cual pedí perdón, una vez más decirle, Señor, perdóname, ¿cómo me atreví a hacer eso? Aquellos pecados que están ya perdonados, pero que queda en nuestra memoria registrado. Que tenemos esas cookies en nuestras almas. Y que nosotros decimos, ¿cómo pude hacer eso? ¿Cómo yo pensaba? No solamente en mi época caída, sino aún conociendo la verdad, volví otra vez a hacer lo mismo. Aquello que nunca nadie sabrá, sino que nos lo llevaremos a la tumba. Imagínense todos esos pecados, pero combinados con los millones y millones que Jesús salvó y perdonó en la cruz del Calvario. Imagínese la putrefacción, el hedor, la vergüenza, el escarnio, el ajenjo. Imagínese todo lo que allí estaba, toda esa podredumbre cargándolo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Por eso nosotros debemos orar. Porque Jesús, para enfrentarse a todo aquel espectro de maldad indescriptible, fue movido a orar. Imagínense nosotros. Y hay una batalla que no se ve, pero si pudiéramos hacer gráfico esa batalla cósmica, ahora hay una gran confrontación entre las tinieblas y la luz. Y tenemos que orar, porque así como nosotros amamos la misericordia, el amor, la justicia, la honestidad, así como nosotros queremos que vengan y nos gobiernen personas que no vayan a enriquecerse de manera ilícita, queremos que se revistan de honestidad, de pulcritud, de decencia. Así hay otros que la baba le destila loco por ocupar el poder para lograr sus sueños particulares. Hay una batalla. Por eso debemos de orar. Pero la oración va acompañada de acción. Y la acción es ir a votar. Porque con todas sus debilidades, todavía este sistema es el menos malo que tenemos, donde nosotros no solamente tenemos la voz, sino que también tenemos la capacidad de cambiar o de prevenir el mal. Son seres humanos pecadores, pero ciertamente no todo el mundo peca igual, ni todo el mundo tiene el mismo grado de maldad, ni todo el mundo tiene la misma gracia común que el Señor da. Y no todo el mundo tiene los mismos niveles de respeto hacia las cosas de Dios. Entonces debemos votar. Debemos votar sabiendo la gran responsabilidad que nosotros tenemos en ese momento. Nuestro voto, como dice el eslogan,
es nuestra voz. Y nuestra voz debe ser de un representante del reino de Dios, no de un reino de las tinieblas. Vamos a votar. Yo cuando salga de aquí voy a votar. Y si usted, hermano, ha pensado no votar, hermana, vaya y vote. Ahora, si va a votar mal, mejor quédese en su casa. Si a usted le va a temblar el pulso, porque ese es su partido, como me dijo un hermano, mira, yo no voy a votar. Porque yo sé que cuando yo me vea ahí, aunque ese partido mío está lleno de sinvergüenza, cuando yo me voy ahí, yo lo voy a tener que echar ahí. Mejor no voto. Yo, sí, está bien, no vote. Y le dije a la esposa, amárrenlo. Tenemos que votar. Y tenemos la responsabilidad de escoger lo más próximo a nuestros valores, que no son valores particulares, porque el valor puede ser un argumento retórico donde lo que me conviene es lo que yo voy a hacer. Cuando hablamos de valores, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del respeto a la vida, de que en vez de irnos por el camino fácil, inducido por organismos internacionales, de promover 3 causales, de penalizar el aborto, de repartir preservativos en las escuelas públicas, nosotros nos vayamos por el camino más seguro. Es el de la educación, de una educación de valores, de una educación de decencia, de una educación que fortalezca a la familia como Dios la ha creado. Ese camino es más largo, pero es el más seguro. Nos vamos por el camino fácil, sí, va a abortar y hacer una carnicería, cuando está claramente comprobado que la vida comienza en la concepción. Ahí comienza la vida humana. Desde que se une un esperma con un óvulo, da origen a la vida humana en su forma más simple. A partir de ahí, eso que da origen a la vida humana es sagrado, se respeta y se defiende. Nos comparamos con Estados Unidos. No, porque en Estados Unidos eso no es nada y mira que es una nación. Sí, pero tenemos que tomar el paquete completo. Es una nación donde también tiene mucha decadencia y por eso está polarizada, porque los sectores liberales nos han vendido la idea que este sentir generalizado y creen que Los Ángeles, New York, Boston representan los intereses de todos los norteamericanos y no es así. Lo que pasa es que estamos secuestrados por una prensa liberal que ha hecho alianza con otros grupos más para crearnos una realidad y nosotros creer que todo es así. Y no es verdad. Valores es una educación sexual a los hijos, donde nosotros le podamos enseñar la gran responsabilidad que tienen con su cuerpo, cómo deben de cuidarse, no darles rienda suelta para que ellos disfruten de su sexualidad, como lo se quiere implementar aquí en este país. Nosotros no queremos que se nos construyan templos. Y cuando un pastor por ahí esté preguntando, ¿y qué privilegios nos van a dar a nosotros? Ese pastor no es digno de venir y subirse a un púlpito. Porque nosotros no estamos llamados a pedirle al gobierno a que nos den privilegios. No, somos iguales todos. No importa la religión, no importa el credo, la ideología. Todos somos iguales. No queremos privilegios. Lo que no queremos es que se nos vulneren los derechos. Son dos cosas distintas. Es como yo le dije a alguien, yo no les corto las alas a nadie, pero no puedo prestar las mías. No exijo privilegios, sino respeto de los derechos. Respeto por la Constitución. Respeto no por moda
ni por algún tipo de interés particular, sino que cuando analizamos la historia universal, principalmente del mundo occidental, lo que llevó al mundo occidental a los niveles de desarrollo y de esencia son los principios que nosotros estamos defendiendo. Entonces tenemos la responsabilidad de escoger lo más próximo a nuestros valores. Alguien dice, y algunos lo han dicho, que los cristianos no hablan de otro tema que no sea el respeto a la vida y la ideología de género. Bíblicamente le voy a decir que quien hace eso nada más y se llama cristiano, lo que está diciendo es verdad, pero esa verdad no es completa. No es verdad que los únicos males que tenemos es la amenaza de la ideología de género y la amenaza de la despenalización del aborto. No, este país tiene males muy serios y la corrupción es un cáncer terminal que hiere y degrada la vida de todos los que amamos la verdad y la decencia. No solamente la malversación, la estafa al Estado, el robo, el hurto de personas que son servidores públicos, sino la exhibición y la ostentación de eso que nos roban en la cara. Yo repudio eso. Repudiamos la inseguridad, que no podamos caminar libremente por las calles sin el temor de que nos asalten. Repudiamos las condiciones deplorables en que está el sistema hospitalario, el sistema carcelario, el sistema educativo. Todas esas son cosas que nos encorvan y a veces nos vemos con tanta impotencia porque en la historia de nuestra república cada 4 años nos vienen con el mismo discurso de que van a combatir esto y nada pasa. Palabras huecas, neblina matutina, humo que se lo lleva el viento. Promesas, promesas y promesas y nada pasa. Vemos cómo personas exhiben sus riquezas y no se pueden justificar. No es difícil hacer un expertise y darnos cuenta. Es sumamente fácil, pero la justicia está secuestrada. Le quitaron la venda y la prostituyeron. Entonces sí, un cristiano verdadero repudiará eso. No por envidia a que aquel ostenta, como dice Asaf en el Salmo. No como dice él. Y es un salmo que realmente en algún momento algunos de nosotros, o por lo menos yo, me he sentido identificado. Porque cuando nosotros vemos la exhibición del mal sin ningún tipo de confrontación o penalidad, uno se siente mal. Mire lo que dice Asaf. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. ¿Quién no se ha sentido así? ¿Quién no se ha sentido mal cuando uno ve aquel descarado, aquel que roba, aquel que miente, aquel que comete injusticia? No solamente lo hace, sino que exhibe sus actos delictivos como trofeo, diciéndome, no me pasa nada. Eso me trabaja. O sea que cuando un cristiano dice,
La ideología de género, la vida, y no menciona la corrupción y no menciona las demás cosas. Aunque es mi hermano, creo que le falta mayor amplitud para ver los males que nos aquejan. Tenemos que sufrir por las injusticias sociales. Tenemos que sufrir por los pobres que son llevados de aquí para allá, siendo manipulados, entreteniéndolos con ayudas que nunca va a resolver los problemas de ellos, que le dan para subsistir, pero no lo suficiente para vivir plenamente. Eso es criminal, eso está mal. A las personas tenemos que enseñarle, que instruirle, que acompañarle, pero modelarle lo que es la justicia, lo que es la honestidad, lo que es la pulcritud. Se le dan ayudas para que subsistan. Le dan ayuda necesaria, pero no lo suficiente para que salgan de la pobreza. Así mantienen la dependencia de un gobierno. Pero nadie me va a seducir solamente con el discurso anticorrupción. Porque todos los años me hacen el mismo discurso. Yo repudio la corrupción, pero no me van a seducir eso. También háblame del respeto a la vida. Háblame de la familia. Y qué bueno que tenemos muchos candidatos, muchos, no pocos, que hablan de su familia. Eso está bien, hay que aplaudirlo, no importa del partido que sea. Y no es una pose, sino que hablan de sus familias y que son hombres y mujeres de familia. Gloria a Dios por ellos. Gloria a Dios por los candidatos que dicen defiendo la vida. Gloria a Dios por los candidatos que rechazan la ideología de género. Pero gloria a Dios por los candidatos que hablan también en contra de la corrupción sin sacrificar las demás cosas. ¿Qué significa eso? Que probablemente no todos los candidatos están en mi partido. Y que usted tendrá que buscar orientación, si no está claro, para que eche no solamente un voto de conciencia, sino también un voto estratégico. De que usted vaya y haga una elección conforme al corazón o lo que esté más próximo al corazón de Dios. ¿Cuál es el problema de la corrupción y la diferencia con la ideología de género y la diferencia con el irrespeto a la vida y los otros males? ¿Cuál es la diferencia? Porque hay algunos que ponen la corrupción como el principal mal, y conozco incluso amigos que son unos abanderados en contra de la corrupción, pero nunca mencionan las demás cosas. Y otros mencionan las demás cosas y nunca mencionan la corrupción. ¿Dónde está el punto de equilibrio en todo esto? La corrupción, la despenalización del aborto y la ideología de género son tres terribles males. Son tres jinetes del apocalipsis. Los tres. La diferencia es que tanto la ideología de género como el irrespeto a la vida son políticas de Estado que se instalan para promover esas ideologías para cambiar la percepción de la gente. No importa el candidato que sea, y usted le pregunta, ¿tú crees en la corrupción? Te va a decir, no. ¿Tú quieres que yo te elija para que seas corrupto? No. Pero usted le pregunta a algunos candidatos, ¿tú crees en la ideología de género? Te van a decir sí. ¿Y qué tú vas a hacer? Bueno, yo voy a legislar para que se enseñe eso en las escuelas. ¿Por qué? Porque de la única manera que se puede aceptar es cambiando la manera de pensar. Todo el mundo rechaza la corrupción y la corrupción es punible, es castigada por la ley, lo único que no se cumple. Entonces, la ideología de género y el irrespeto a la vida son políticas de estados que imponen, y cuando se imponen, difícilmente se revierten. Y el que no respeta la vida
no respetará nada. Miren lo que dice la Biblia. Algunos dicen, yo amo a Dios, y aborrecen a su hermano. ¿Cómo tú puedes amar a Dios que no ve y aborrecer a tu hermano que ve? ¿Cómo tú puedes pisotear la vida y decir que quieres los mejores intereses para la nación? No se puede, es una incongruencia. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Si respeta lo más débil y simple, entonces es indicador de que va a respetar a los demás. Por eso, hasta el día de ayer, en la noche, yo no tenía claro ciertos candidatos. Ya los tengo, gracias a Dios. Oré, pedí opinión, me hablaron y yo sé por quién voy a votar. Es un deber de usted, hermano y hermana, votar, pero votar bien. Y votar estratégicamente. Y gloria a Dios por los hermanos que están siendo candidatos, que tienen influencia, todo eso está bueno. Debemos orar también por ellos, para que no sean tragados y corrompidos por ese sistema que ya de por sí tiene muchas debilidades. Hay hermanos que dicen, no, porque yo no creo en la política. No, yo creo en la política, pero yo no creo en los políticos. Porque yo creo en Cristo. Y le hemos dejado el espacio a algunos que son quizás de los peores representantes de la nación para que estén en la política. Qué bueno sería que hombres y mujeres incorruptibles, llamados por Dios a ese ejercicio, sean obedientes y adecentes en esto. Por eso, hoy, tenemos una gran responsabilidad. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Jesús, que sabe confrontar, que sabe regañar, no los reprendió. Le dijo que eso no era asunto de ellos. En esa pregunta específica, porque advirtió que probablemente estaban pasando por dos situaciones: un mal concepto o no tan amplio de lo que era el reino de Dios y deseo de poder. Por eso le dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. No se pelee con su hermano porque sea de otro partido. No le diga, yo no sé cómo tú eres cristiano y está en ese partido, porque todos tienen luces y tinieblas. Todos los partidos. Hay gente buena y gente mala. En todos los partidos. No cometa el error de decir, yo no sé cómo que este es cristiano y hace eso. Porque es posible que también él diga lo mismo de ti. Billy Graham dijo en una ocasión, al llegar al cielo, no te sorprendas al ver rostros que tú nunca se imaginabas ver allí. Porque es posible que ellos también se sorprendan al verte a ti. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a votar, pero a votar bien.